Buenos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Fuerte, fuerte, muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal su fin de semana? Oh, me Buen día, alegro, muy bien. buenos días, perfecto, muchas gracias. Todo bien también igualmente, de igual manera, ¿verdad? Me alegro igual que espero que estén bien, ¿verdad? Iniciando un nuevo inicio de semana. Vamos a iniciar, ¿verdad? Y el día de la clase de hoy, que equivale casi a lo, ya que el día jueves no tuvimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos puntos que nos faltan en la siguiente etapa, ¿verdad? Del aprendizaje del programa. Recapitulando un poco, si se recuerdan, estuvimos aprendiendo a ingresar datos, ¿verdad? Con diferentes variables dentro del programa, ¿verdad? Me estuvieron dando algunos ejemplos ustedes de algunas variables para que yo las introdujera, ¿verdad? Y ver cómo se trabaja cada una de las columnas. Y vamos a ver también, se recuerdan que vamos a terminar de construir esa encuesta, que íbamos a introducir otras y vamos a llegar hasta unas 10 variables, ¿verdad? Para que las tuviéramos a manera de ejemplo y que las pudiéramos quedar claro, ¿verdad? Todo ese tema, ¿verdad? Y después pasar a la siguiente etapa, que es el tema de en la ventana, ¿verdad? Que habíamos mostrado la vista de variables y también la vista de los datos, ¿verdad? Que es donde vamos a encontrar las respuestas o las tabulaciones a todas estas variables que nosotros hemos implementado y hemos colocado en nuestro programa, ¿verdad? Entonces les voy a compartir pantalla ahorita para que podamos ver el ejemplo y podamos seguir trabajando ya en el programa. Entonces solo me esperan un instante para compartirlo. Si ustedes observan aquí, tenemos abierto el ejercicio donde lo habíamos dejado la vez pasada, ¿verdad? El día miércoles, donde habíamos colocado nosotros 6 variables y hemos estado dándole formato a cada una de las distintas variables, ¿verdad? Entonces ya sabíamos nosotros cómo colocar algunas y con diferentes tipos, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que íbamos a llegar a unas 10 variables, entonces a manera de ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver si trabajamos ahorita del 7 a la número 10, ¿verdad? Que ustedes me puedan dar como ejemplo algunas variables para irlas enumerando aquí, ¿verdad? Dentro del programa, ¿verdad? Que ustedes crean que puede ser cualquier variable, ¿verdad? Acordémonos que es un ejemplo hipotético y lo importante que queremos es introducirlos correctamente cualquier tipo de variable, ¿verdad? Entonces arriba tenemos algunas que son algunas comunes, ¿verdad? Que nos podemos encontrar especialmente en temas de encuesta, ¿verdad? Como la nación hasta llegar a ingresos, ¿verdad? Entre otras. Por ejemplo, a manera de ejemplo, por ejemplo, perfectamente nosotros podemos colocar una variable que si nosotros queremos, por ejemplo, la fecha de implementación en que nosotros aplicamos dicha encuesta, ¿verdad? Entonces nosotros si queremos saber la fecha, ¿verdad? Puede variar la fecha, ¿verdad? Puede ser diferente. Entonces yo lo puedo colocar como fecha, como un dato que a mí me interese, ¿verdad? Saber cuándo se aplicó esa encuesta. Entonces en este caso la fecha, y aquí ya tenemos un poco de conocimiento con el tipo de variable, la vamos a ubicar que es un tipo de variable de tipo fecha, ¿verdad? El formato. Entonces lo vamos a colocar en fecha. Y ahí al lado derecho vamos a observar que me da algunos formatos de cómo queremos que nos muestre la fecha, ¿verdad? Si día, mes o año o qué orden, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar en este caso por defecto en el primero, ¿verdad? Que va primero el día, después el mes y después el año. Entonces ahí vamos a aceptar, de aquí vamos a la anchura. Aquí no hay problema, ¿verdad? Aquí lo podemos modificar, habíamos dicho. Lo podemos colocar aquí por defecto, ¿verdad? Vamos a ver. Fecha, bueno, en 11 se queda por defecto, no hay problema. Decimales no vamos a trabajar y aquí vamos a ver, ¿verdad? En la etiqueta vamos a colocar el nombre completo, entonces en este caso sería fecha, ¿verdad? De implementación o de aplicación podría ser, ¿verdad? Fecha de aplicación de la encuesta.
Valores, no vamos a trabajar con valores, ¿verdad? Porque al ser una respuesta abierta puede ser cualquier fecha, ¿verdad? Entonces, en este caso, no vamos a trabajar con valores, no lo vamos a requerir. Perdidos igualmente. Columnas, habíamos mencionado que era el tema de las columnas. Vamos a centrarlo para que las respuestas aparezcan en orden, ¿verdad? Y no aparezcan desordenado todo al final. Y la medida, ¿verdad? La podemos nosotros colocar en una medida de escala, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita colocamos ya la número séptima a la integración, ¿verdad? De variables dentro del programa. Vamos a ver qué otras podríamos colocar. Estado civil. Ah, exactamente. Esa es una variable que va casi sí o sí, ¿verdad? Dentro de las encuestas o censos, ¿verdad? Entonces vamos a ver estado. Acordémonos que lo coloco aquí de esta manera abreviada para que el programa me la acepte, ¿verdad? Ya que si no me lo tiraría como un error, ¿verdad? Entonces si yo me coloco aquí muchas letras. muy largo, entonces no me lo va a aceptar, ¿verdad? Entonces estado civil, habíamos dicho numérico por tema de uso de herramientas más adelante. Anchura, pues esto solo es tema de formato. Vamos a colocarle un 15. Decimales no, y aquí, ¿verdad? Estado civil, el nombre completo de nuestra variable. De la persona encuestada. Acordémonos que estoy redactando estas variables, estas etiquetas de forma hipotética. Si nosotros las queremos de alguna manera pulir, perfectamente podemos pulir, ¿verdad? La forma en que nosotros estamos redactando esto dentro del trabajo. Valores, vamos a ver cuáles serían esos valores. El 1. Casado. O soltero, pues porque casado. El 2, soltero. Aquí el orden no importa, ¿verdad? Acordemos que podemos tener soltero, casado, casado, soltero. Y unión libre. Yo creo que serían los 3 nada más. Wow, a manera de ejemplo, los podemos dejar así. Si podemos colocar más, pues pueden haber más. No hay ningún problema, ¿verdad? O podemos colocar menos. Ya depende el momento de nuestro criterio, ¿verdad? Aceptar. Perdidos no. Ya sabemos esto, ya lo hacemos un poco más rápido. El tema de formato. Y aquí ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál consideran que sería esta medida de esta variable? ¿Ordinal o nominal? Sería nominal, ¿verdad? Porque es de texto explicativa y no necesita llevar un orden estrictamente, ¿verdad? Entonces perfectamente lo podemos colocar en estado, en una medida nominal. Otra variable que va, por ejemplo, que es muy común, es el tema de, puede ser la zona, ¿verdad? Zona donde nosotros hemos estado aplicando las encuestas. Vamos a ver. Ubicación geográfica en vez de zona. No. Perfecto, y lo queremos definir así, podemos colocarlo también, ¿verdad? Ubicación, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Anchura vamos a darle unos 20, ¿verdad? Esto es modificable en cualquier momento, así que no hay ningún problema. Etiqueta sería ubicación, ¿verdad? Geográfica del encuestado. Valores podríamos colocar, por ejemplo, como uno, perfectamente podríamos colocar como una ubicación urbana, un valor número 2, ¿verdad? Como una zona rural, ¿verdad? Dependiendo de dónde la apliquemos. Vamos a aceptarla. Igual, ¿verdad? 10. Centro. Casi se repiten siempre casi los mismos pasos, ¿verdad? Entonces ubicación geográfica sería nominal y ahí lo tenemos. Aquí se nos colocó esta por error, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. En este caso la vamos a borrar.
Y podamos elegir la última, ¿verdad? Para terminar aquí en la vista de variables, cómo ingresamos, ¿verdad? Temas de variables, por ejemplo, pues. Por ejemplo, también puede ser si sabe leer y escribir. Entonces podemos colocarla, por ejemplo, así, ¿verdad? Vamos a dejarle en 10. Aquí 0. Sabe leer y escribir. Y Ya no teníamos, no teníamos nivel educativo arriba ahí. Sí, el nivel educativo en escolaridad que lo habíamos establecido en A4, podemos colocar otra, ¿verdad? Para que no se parezca tanto. Pero es diferente. Podemos poner peso, talla para que tengamos numéricas. Y quiero hacer una pregunta. En Sí, el sí, tipo, en el tipo, veo que nación tiene cadena. Y de ahí todas sí, las sí. otras tienen numérica. Sí, Eso no importa, en Nación sí dependiendo cómo nosotros queremos. porque no, perdón, eso no tiene Sí, que ver sí. con el tipo de variable, si es ordinal, si es de escala o numérica. Porque edad si es numérica, sexo es nominal. Y entonces eso es lo que quiero que me En aclare. esto, sí, entiendo su pregunta. En este ejercicio no estrictamente tienen que estar relacionadas. Por ejemplo, podemos tener numérico como la variable, por ejemplo, escolaridad y lo tenemos en ordinal, ¿verdad? O podemos tenerlo en una variable, por ejemplo, numérico y nominal. En este caso es como un TIF dentro del programa, ya que si yo las coloco como variables de cadena, una variable de texto, algunas herramientas en el programa no las va a interpretar como a la hora de yo querer hacer operaciones, me va a generar algunos tipos de errores que más adelante les voy a enseñar el sentido de colocarlas nosotros en numérico. En este sentido, por ejemplo, la variable nación tiene de tipo cadena, como ustedes observan aquí, porque la nación, una persona, hipotéticamente la tenemos como una respuesta abierta, ¿verdad? Pero nosotros perfectamente podemos cambiar la orientación de cómo nosotros estamos introduciendo esta variable. Podemos colocarle nosotros de tipo numérico y podemos agregarle aquí valores, ¿verdad? Nacionalidad hondureña, salvadoreña o otros tipos de nacionalidades, ¿verdad? Entonces ya sería como una respuesta más cerrada a la persona que tendría que contestar entre una de esas que nosotros le damos, ¿verdad? Como opciones. Entonces, para que sea una respuesta abierta, la escribimos de manera manual, entonces la colocamos en cadena, ¿verdad? Entonces nosotros de esa forma vamos a colocar cualquier nacionalidad, ¿verdad? Sin necesidad de tenerla como un poco cerrada. Entonces esa es la idea, ¿verdad? También ir entendiendo esos puntos de por qué, como dice la compañera, por qué hacemos cada uno de los pasos, ¿verdad? Entonces todo esto lleva una lógica. Como respuesta 10 es perfecta. Como tenemos, perdón, variables más bien nominales, casi todas, excepto de edad, ¿por qué no ponemos el peso? Para que tengamos otra Exactamente. variable numérica. Esa es una buena sugerencia, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos colocar el tema del peso, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver el tema del peso. Aquí ya vemos, ¿verdad? Numérico. Aquí podemos dejarlo en 10, no hay problema. Y si queremos nosotros trabajar con decimales, ¿verdad? Queremos trabajar con decimales, pues a efectos de este ejemplo vamos a decir que queremos trabajar con 2 decimales, ¿verdad? Ya que en ningún ejemplo anterior hemos trabajado con decimales. Entonces aquí vamos a colocar el nombre completo, ¿verdad? De la variable peso de la persona encuestada. De ahí podemos hacer la peso en gramos o peso en kilogramos. Exactamente. En libras en kilogramos, perdón. En libras o en kilogramos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podemos colocar peso, kilogramos, ¿verdad?
peso de la persona encuestada. Entonces ahí le vamos a dando un poco la definición, ¿verdad? Para que sea un poco más detallada. Entonces los valores, por ejemplo aquí, nosotros lo dejaríamos también sin valores, ¿verdad? Para nosotros introducirlos eso de manera manual, ¿verdad? O podemos hacerlo como en rangos, ¿verdad? Como vimos aquí nosotros en el tema de los ingresos, que es la variable número 6. Que si queremos darlo cerrado, pues podemos hacerlo en rangos, ¿verdad? Entonces la persona va a tener la opción de elegir entre uno de esos rangos, pero vamos a dejarlo abierto, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo sin valores para escribirlo de manera manual en cada una de las celdas de referentes a peso. 10, ¿verdad? Centro y escala, ¿verdad? Vamos a hacer aparte del peso el tema de la talla. talla, exacto. Le quería hacer una consulta. Sí, Podemos diga. hacer peso, talla y luego podemos recodificar una variable como índice de masa corporal para que podamos aprender. Sí, claro que sí. Nosotros vamos a ver más adelantito, ¿verdad? El tema de recodificar variables, ¿verdad? Y cómo podemos recodificar cualquier variable. En este caso, por ejemplo, podemos recodificar no solo variables cualitativas y no cuantitativas, ¿verdad? Que recodificar es algo como parecido, ¿verdad? En otros términos a temas de conversiones, ¿verdad? Acordémonos que cuando nosotros tenemos kilos, los queremos a veces convertir a libras o libras a kilos. O litros, ¿verdad? A galones o viceversa. O lempiras a dólares, dólares a lempiras, sin modificar las variables que nosotros ya tenemos ya predefinidas ahorita, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver, calcular como dice la compañera, se podría calcular con estos datos el índice de masa corporal, ¿verdad? Entonces para ver cómo se trabaja, eso lo vamos a ver en el tema ya de la recodificación de variables. El tipo de talla numérico, ¿verdad? Lo vamos a en numérico. Aquí vamos a dejarlo en 10 decimales y vamos a dejarlo en 2. Y aquí, ¿verdad? Talla de la persona, el nombre completo, entrevistada. Entonces ahí lo tengo, ¿verdad? Talla de la persona entrevistada. Acordémonos que la talla viene siendo el tema de la altura, ¿verdad? A eso nos referimos. Los valores, por ejemplo, no vamos a colocar valores perdidos ninguno y todo este tema 10, ¿verdad? Aquí centrada y aquí igual en escala. Hasta el momento ya cumplimos. Bueno, hicimos 11 variables, ¿verdad? Así nosotros podemos colocar ya sean 11, ya sea 20, 30, 40. Pues hace poco también he estado viendo una encuesta que aplicaron unas personas de sociales que tenían 80 variables, ¿verdad? Entonces, eso ya va dependiendo del trabajo, ¿verdad? Que estemos realizando. Aquí nosotros ya vimos en estas 11 variables cómo se aplica cada uno de los columnas y el formato, ¿verdad? Y un poco la lógica, algunos tips de cada una de ellas. Entonces tenemos nuestras 11 variables en la vista de variables que construimos aquí. Acordémonos que la otra ventana que les había mencionado en la parte teórica era la vista de los datos, que es la que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Vamos a pasar a la vista de los datos. Y si ustedes observan aquí, en la parte de arriba de cada columna están todas las variables que nosotros acabamos de crear, que va desde nación hasta la última, ¿verdad? Que creamos, talla. Aquí en esta vista es donde nosotros vamos a introducir todos los datos que recopilemos, ¿verdad? Ya sean 100 personas encuestadas, 10 personas encuestadas o 2000 personas encuestadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el SPSS necesita estos datos para trabajarlos posteriormente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí el tema de nación, la primera persona podría colocar, por ejemplo, que tiene una nación hondureña, ¿verdad? Y por Entonces, si ejemplo, ustedes... yo Entonces, estoy usted... Sí, sí. perdón, yo estuve haciendo una encuesta y era Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces ahí me sale que pueden ser cualquiera de los tres. Exacto.
En este caso la variable la definimos de, si ustedes observan, nación, yo le escribí ahorita con el teclado, ¿verdad? De manera manual. Porque le di, acordémonos que yo les dije que está de cadena porque es una respuesta un poco abierta, no es tan cerrada, no le doy países de opciones, pero perfectamente se puede orientar esa forma, ¿verdad? Elegir unos ciertos países y que la persona elija uno de entre esos países, ¿verdad? Entonces, en este caso, a manera de ejemplo, esta persona supongamos que es, o podemos Tenemos a la modificarla, ¿verdad? Cintia, que llamó. En este caso podemos en nación, podemos colocarle, vamos a cambiarla, vamos a colocarla en país, ¿verdad? Entonces vemos aquí, vamos a colocar nosotros que esta primera persona, ¿verdad? Estos son ejemplos. Honduras, ¿verdad? La edad, ¿verdad? Si ustedes observan, aquí ya me aparece una lista, una flechita, que si yo le doy clic ahí, me aparece una lista desplegable de entre las opciones que la persona me va a poder contestar. Porque así lo definimos, ¿se acuerdan, verdad? En la vista de variables. Elegimos rango, ¿verdad? Entonces, si esta persona hipotéticamente tiene de 16 a 30 años, me va a seleccionar la opción, ¿verdad? El tema del sexo, ¿verdad? Si es un hombre, si ustedes observan, ¿verdad? Ya solo estamos llenando con las respuestas que nosotros allá colocamos. En este caso podemos decir universidad, por ejemplo, si posee una enfermedad, sí. El ingreso, por ejemplo, en tema de rangos, observen todos los rangos que nosotros colocamos con anterioridad. Entonces, por ejemplo, esta persona se ubica de un rango de 10.000 a 20.000 lempiras en temas de ingreso, ¿verdad? Si ustedes observan el tema de la fecha, no me da una vista desplegable. ¿Por qué? No me da una vista desplegable porque yo no le asigné valores, ¿verdad? En esta columna. Entonces me da un chance de yo colocarlo de manera más abierta, ¿verdad? Entonces la fecha de aplicación puede ser, por ejemplo, el 10 de febrero del 2025, ¿verdad? Y observen que automáticamente él me da un formato de fecha, ¿verdad? Cuando ya le coloco Enter. Me da un formato de fecha que ya se configuró previamente en la vista de variables. Estado civil, que es una de las variables que acabamos de ingresar, ¿verdad? Vamos a decir que es soltero, ubicación geográfica urbana. El peso en kilogramos. Vamos a suponer que esta persona pesa 100 kilos, ¿verdad? Y observen, por ejemplo, que aquí me da 100.00, porque estamos trabajando con dos decimales aquí, ¿verdad? Si yo quisiera aquí reducir a 0 los decimales, observemos que aquí ya se eliminaron los decimales, ¿verdad? Con que estaba trabajando. Entonces vamos a dejarlo igual como lo teníamos en 2. Y aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Los decimales. Igualmente la talla, que es la altura, ¿verdad? Entonces la talla podría ser, por ejemplo, lo podemos colocar, en este caso lo podemos colocar en centímetros, ¿verdad? Vamos a colocarlo en 180 centímetros. Entonces observemos que ya llenamos, estos datos equivalen a una persona, ¿verdad? Encuestada. Así pueden ser 10, 20, etcétera. Así lo llenaríamos, ¿verdad? Es lo importante de nosotros darle un buen formato en la vista de variables. ¿Y qué haríamos después? En las siguientes haríamos exactamente el mismo procedimiento, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona es de, vamos a ver, de... Guatemala, no, Nicaragua. Sí, de Guatemala, de Nicaragua. Entonces ya solo venimos llenando, ¿verdad? Mayor de 61 años, esta persona es mujer, esta persona llegó a, por ejemplo, a básica, enfermedad no contestó, el ingreso de esta persona es mayor de 30.000, la fecha la ingresamos con el teclado, ¿verdad? Porque es una fecha, esta persona tal vez se la aplicamos la encuesta el 11 de febrero del 2025, ¿verdad? Esta persona es casada, es de zona rural, tiene un peso en kilos de 88 kilos,
y en centímetros tiene una altura de 165 centímetros, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, ya vamos llenando, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, dependiendo de cuántas encuestas nosotros tengamos en este caso, ¿verdad? Acordémonos que aquí estamos viendo dos aspectos importantes, tanto la introducción de los datos como el llenado, ¿verdad? Todo Una, esto cons- porque... Sí, sí, dígame. una consulta, pero si yo ya tengo, o sea, los datos en un Excel, las preguntas que tengo en el Excel es lo que voy a escribir aquí, pero puedo pasar esa información de Excel a aquí. Eso lo vamos a ver. Yo tengo una base de datos en Excel eh, donde nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, es el tema de la importación de los datos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo se importan los datos ya de una base de datos de Excel, las ventajas y las desventajas, ¿verdad? Qué información se pierde y qué información, ya a la hora de importarse, cómo se colocan los datos aquí. Entonces, Ya está todo. para hacerla Sí, semanal, sí. entonces podría hacer alguna encuesta cortita que yo tenga y que yo la pueda llenar manual, por ejemplo, de una, que 50 personas y que yo pueda llenar los Claro, datos. perfectamente se puede hacer de esa forma. Se hace de una forma física, aplicar la física y aquí se coloca de manera como una forma de tabular, la verdad. Introducir esas mismas variables de la encuesta física aquí, ¿verdad? Así como lo hemos hecho desde el inicio. Y la respuesta que nosotros obtengamos ahí en esas encuestas, ¿verdad? Nosotros las vamos llenando, solo las vamos agregando aquí, así como estamos haciendo en este instante. Entonces así sucesivamente. Por ejemplo, si esta persona es de Guatemala, haríamos el mismo procedimiento, ¿verdad? Vamos llenando cada una de las casillas, de las celdas. Miren, ya va un poco ya más rápido dependiendo de qué persona. Vamos a ver, esta persona supongamos que lo llenó el 12 de febrero, ¿verdad? ...25 kilos y una talla de esta persona de 175, ¿verdad? En centímetros. Entonces aquí tenemos tres ejemplos, ¿verdad? Solo para que ustedes puedan observar el tema de cómo ya vamos llenando, ¿verdad? Y cómo aparece en cada columna las distintas variables, ¿verdad? Que nosotros colocamos allá. Por ejemplo, me voy a ir a la vista de variables y vamos a ver una base de datos de Excel. Por ejemplo, yo tengo una base de datos de Excel, la voy a importar hacia SPSS. Entonces, el primer paso, habíamos dicho, ¿verdad? Aquí, en la ventana de archivo, hay una opción que dice importar datos. Si ustedes observan, aquí está la opción de importar datos de Excel. Entonces, vamos a traer una base de datos de Excel. Si ustedes observan, aquí yo tengo una base de datos que está dentro de Excel. La selecciono y la voy a abrir. Vamos a esperar que cargue. Aquí nos pide unos temas de configuración, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que queremos nosotros que nos traiga del Excel? En este caso me dice que si quiere que me traiga solo el 95% de los datos, pero yo quiero que me traiga el 100% de los datos de Excel. Y nosotros pues aquí vemos, ¿verdad? Si queremos que ignore filas y columnas ocultas, etcétera, ¿verdad? Así lo vamos a dejar como está. Aquí solo le vamos a dar a aceptar. Y observemos aquí, esto que ustedes observan en sus pantallas, observemos que es una base de datos extraída de Excel. Si ustedes observan aquí tenemos 14 variables. Y observen ustedes también que estas variables son muy parecidas a las que nosotros creamos, ¿verdad? Las que ustedes me iban mencionando. Solo que aquí tienen, por ejemplo, número de formulario. Tienen, por ejemplo, el tema de el estatus laboral. De ahí casi todas las demás son parecidas. Entonces, si ustedes observan, cuando uno importa datos de Excel, ¿qué diferencia observan de esta base de datos que acabamos de importar con esta base de datos, por ejemplo, que nosotros creamos desde cero?
Si ustedes observan aquí, pueden echar un vistazo y ahora observar, por ejemplo, esta base de datos que ustedes perfectamente pueden tener en Excel, ¿verdad? ¿Qué diferencias pueden observar? La casilla de etiqueta que no está llena. Exacto, la casilla, por ejemplo, la columna de etiquetas, no se llena la columna de etiquetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Habría que nosotros escribirlos de manera manual en cada una de las variables que se importaron. En este caso solo son 14, pero imaginémonos si eran 80 variables, tendríamos nosotros que, aparte de importarla, colocar su nombre de etiqueta porque no me la coloca desde Excel. Entonces yo tendría que hacerlo de manera manual a cada una de las variables, ¿verdad? Entonces en este caso se pierde esta información y también acordémonos que se pierde, si ustedes observan, el tema de la columna de los valores. Por ejemplo, en la variable número 6 lo tienen definido como zona, que vendría siendo zona urbana y zona rural. Pero si ustedes observan, la columna de valores aquí no tiene ningún dato con valor, ¿verdad? De entre todas esas variables, entonces también habría que colocarlos nosotros. El tema de los valores perdidos igual está en ninguna. Entonces, en ese caso, vemos que habría que llenar de manera manual. Se pierde esa información, ¿verdad? Que nosotros sí la tenemos en nuestro aquí, ¿verdad? En nuestra base que creamos aquí, de ejemplo. Vemos también que vienen un poco el tema de un poco desordenado, el tema de las columnas con diferentes números, ¿verdad? Habría que arreglarlos para que todas las columnas lleven el mismo número, ¿verdad? Para que se vea de manera más ordenada. Por ejemplo, miremos la vista de los datos. Observemos que aquí hay 100 personas, ¿verdad? Bueno, 98 personas que llenaron esta encuesta, ¿verdad? 98 personas están tabulados los resultados dentro de esta vista de datos, que es lo que mismo que nosotros estábamos realizando aquí, ¿verdad? Que solo llevábamos 3. Aquí es un ejemplo donde nosotros podemos ver que hay 100, ¿verdad? Observen que cada una igualmente de las variables tiene su respectiva respuesta, ¿verdad? Observemos que está un poco desordenada y que cada columna, observen que esta columna de aquí, del año, es un poco más grande que la columna de zona, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque aquí, ¿verdad? En el tema de las columnas, las anchuras o lo ancho de cada columna es diferente. Entonces, por ello aquí, cada columna aquí es diferente, ¿verdad? Por eso yo generalmente aquí, en la que nosotros creamos, tiene todo el mismo ancho, ¿verdad? Para que en mi vista de datos todas tengan de manera ordenada, se ve un poco más ordenado, ¿verdad? Entonces observemos, por ejemplo, aquí cómo están contestadas cada una, ¿verdad? El tema de la edad, el tema si saben leer y escribir, el tema de los niveles educativos, cómo los tienen definidos, ¿verdad? Los temas de las tallas que acabamos de ver. Mira, aquí tienen los pesos también, el estatus laboral, los ingresos, etcétera, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo, por ejemplo, de importación de datos, de cómo nosotros traemos una base de datos de Excel y cómo se muestran los datos, ¿verdad? Entonces aquí nosotros, ¿qué datos perdemos, verdad? Hay unas bases de datos que también, si nosotros las traemos de otros lados, se pierde aún más información. Pero ya depende de nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros querramos trabajar. A mí generalmente pues me gusta, igual como le hemos hecho desde el inicio de esta clase, trabajarla desde aquí, desde cero, ¿verdad? Para que vaya un poco más trabajada la base de datos. Aquí, por ejemplo, tengo otra, vamos a ver otro ejemplo. Ahorita lo voy a abrir. Esta es otra base de datos que tiene 11, ¿verdad? Tiene 11 variables, pero tiene contestadas, vamos a ver si ustedes observan, a diferencia de la otra que tenía 100, esta tiene 30. 30 personas han contestado, vemos cada una de las respuestas, ¿verdad?
Así igualmente nosotros podemos ver bases de datos más grandes. Más adelante vamos a ver bases de datos más grandes con las que nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Aquí el primer paso era nosotros, que pudiéramos ingresar las variables y que pudiéramos también contestarlas, ¿verdad? En temas de formato y cómo lleva el orden, ¿verdad? Para que no tengamos ningún inconveniente. Ya el tercer paso o tercera etapa, ¿verdad? Ya sería el procesamiento de esos datos, ¿verdad? Que ya tenemos nuestra base de datos y qué queremos hacer nosotros con esa base de datos. Ya es la pregunta, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, en esta que tenemos, vamos a trabajar con, vamos a ver un ejemplo con esta, por ejemplo, con esta que tiene 98 datos. Si ustedes observan, esta tiene 98 datos y familiaricémonos un poco con el término, con las variables que tiene, ¿verdad? De formulario, tiene fecha, tiene la variable del día que se aplicó, el mes, el año, la zona, sexo, edad, hasta ingresos, ¿verdad? Entonces ahora yo ya tengo mis variables y mis respuestas, ¿verdad? Ahora yo quiero trabajar esta base de datos. Entonces aquí es donde nosotros vamos a hacer uso ya de las ventanas, ¿verdad? Con las diferentes herramientas. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con esta base de datos y yo quisiera generar tablas de frecuencia, yo me iría, ¿verdad?, a la opción de analizar y aquí yo me ubicaría donde dice estadísticos descriptivos. En estadísticos descriptivos vamos a encontrar la opción de frecuencias. Como se observan, se me abre un cuadro de diálogo, ¿verdad? Que aquí me permite, ¿verdad?, nosotros ingresar las variables que yo quiero generar frecuencia. En este caso, vamos a generar, por ejemplo, una tabla de frecuencia de esos 100 datos, ¿verdad? De las personas, por ejemplo, de nivel escolar, creo que es esta variable, de nivel escolar, y la vamos a seleccionar aquí a la variable. Si ustedes observan, ya la tenemos seleccionada aquí. Entonces aquí vamos a darle a aceptar y vamos a pasar a la otra ventana, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, al inicio yo les dije que aquí íbamos a trabajar con 3 ventanas importantes en el SPSS, que es la vista de variables, la vista de datos y la vista de los resultados. Aquí nosotros vamos a encontrar toda la vista de los resultados de las operaciones que vayamos a realizar. Entonces observemos el nivel escolar en esta tabla. Aquí ya construimos una tabla de frecuencia. Entonces ahora la cuestión es que nosotros podamos interpretar, ¿verdad?, cada uno de las operaciones que nosotros estemos realizando. Aquí vemos una pequeña tabla donde dice las que se tomaron en cuenta para esta operación y si hay valores perdidos, ¿verdad? Entonces vamos a ver si alguien me podría ayudar cómo interpretaríamos esta pequeña tabla de frecuencia solo utilizando la columna donde dice frecuencia y también la columna donde dice porcentaje, ¿verdad? Y claramente las variables, ¿verdad?, que tenemos aquí. Se podría decir que del 100% de las personas encuestadas, el 44% han cursado educación media. Así es. Así es, perfecto, ¿verdad? Diríamos que hay una frecuencia de los 100 personas, ¿verdad?, que estamos encuestadas, 44, como dijo la compañera, pertenecen al nivel escolar medio secundaria, ¿verdad? 7 personas de las 100 personas que se tomaron en cuenta en el estudio, 7 personas contestaron que no tienen ninguno en temas de nivel escolar. 25 personas tienen primaria o básica, 9 personas tienen técnico, 13 personas del estudio, ¿verdad?, tienen un nivel universitario o superior, ¿verdad? Haciéndonos un total de las 100 personas en las cuales nosotros nos respondieron las preguntas, ¿verdad? Y aquí en temas de porcentaje,
O sea, ese 25 representa el 25%, el 9%, el 13%, haciéndonos un total también, ¿verdad? Perfectamente del 100%. Así se leería esta tabla de frecuencia, ¿verdad? Aquí nosotros también podemos empezar a hacer uso de los iconos, ¿verdad? Que encontramos aquí en la parte de arriba. Como ustedes observan, aquí hay un icono, ¿verdad? Que yo tengo seleccionado que se llama recuperar los cuadros de diálogos recientes. Esta opción me permite a mí ir a las herramientas que acabo de utilizar para ir de manera más rápida, ¿verdad? Como un atajo, para no estar buscándolas entre todas esas herramientas. Entonces, en este caso, utilicé frecuencia y ya las tengo aquí. Observamos que rápidamente me la abre, ¿verdad? Si yo quisiera borrar esta y ver más variables, entonces seleccionaría, por ejemplo, yo qué variables quiero generar tablas de frecuencia, ¿verdad? Puede elegir una o puede elegir varias, ¿verdad? Por ejemplo, puede elegir si la persona sabe leer y escribir. Por ejemplo, el tema del sexo, la elijo. Voy a elegir también el tema de la zona, el tema del estatus laboral, ¿verdad? Si son de nuestro interés. Entonces ya tenemos seleccionadas 4 variables. Vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos nuestras tablas de frecuencia de nuestras 4 variables, ¿verdad? Si observamos aquí está 1, 2, 3 y 4. Entonces nosotros aquí ya dividimos la información dependiendo de la variable, ¿verdad? Aquí vemos que, por ejemplo, hombres, hay 48 hombres y mujeres, hay 50 mujeres, ¿verdad? En la variable de sexo y 2 personas que dejaron, en este caso es porque está vacío. Si ustedes observan aquí hay un número 2 que dice que no es ni hombre ni mujer y eso pasa porque siempre utilizando los iconos que tenemos arriba, utilizamos este que aparece una estrella para irnos a los datos, ¿verdad? Observamos que el 99 y el 100 están vacíos, ¿verdad? Por esa razón, en mis tablas de frecuencia me aparece este número 2. Me aparece este número 2. Entonces aquí vemos cada una, ¿verdad? Si las personas que saben leer y escribir, aquí rápidamente nosotros vemos, ¿verdad? Que sí saben leer y escribir un 89 personas. Y 9 personas no saben leer y escribir. El tema de la zona también igual encontramos, ¿verdad? Que 24 personas encuestadas son de zonas rurales y 74 personas pertenecen a zonas urbanas. Así igualmente con el estatus laboral, 35 personas no trabajan y 63 personas sí trabajan, ¿verdad? Si nosotros ocupamos el porcentaje, también lo tenemos en la columna que encontramos aquí a la par, ¿verdad? Que dice porcentaje. Entonces, para ello es importante los pasos que hicimos previamente nosotros, ¿verdad? De crear nuestras variables, hacer nuestra base de datos, ¿verdad? De las respuestas o importar datos de Excel para yo empezar a generar, ¿verdad? Procesar los datos, ¿verdad? Como este primer ejemplo que acabamos de ver de tablas de frecuencia, ¿verdad? Por variables, ¿verdad? Así nosotros distinguimos cómo estamos en ciertos campos. Ya creamos, por ejemplo, con una variable y podemos perfectamente crear con otra variable, ¿verdad? Así igualmente, si generamos otras tablas de frecuencia, esto lo borramos. Vamos a ver si generamos con talla y también generamos con el peso, ¿verdad? Que son diferentes tipos de variables. Entonces observamos que esta tabla de frecuencia ya es un poco mucho más grande, ¿verdad? Por ejemplo, observamos que la tabla de la talla, miremos qué grande, igualmente con la tabla del peso, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decir que, por ejemplo, en la primera, que una persona pesa 115, ¿verdad? En este caso creo, vamos a decir que están en kilos. Igualmente, ¿verdad? Una persona pesa 117 kilos. En este caso, 3 personas pesan 120 kilos. 2 personas pesan 125 kilos y así sucesivamente hasta llegar a la última, ¿verdad? Tablas de frecuencia, tanto de talla y del peso, ¿verdad? Una persona, no, esta era de talla, entonces quiere decir la altura, ¿verdad? Disculpen, estaba equivocado.
Que hablamos de talla, hablamos de altura. Esta persona mide 115 centímetros. Está en centímetros, ¿verdad? Esta persona otro 117. Esta persona mide 120 centímetros, así sucesivamente hasta llegar al último. Y aquí sí encontramos el peso, ¿verdad? Igual, pesos hipotéticos. Igual, una persona pesa 51 kilos. Otra persona encontramos que 4 personas pesan 52 kilos. Y así sería sucesivamente, ¿verdad? Hasta tomar todos los datos del estudio, ¿verdad? Con el tema de tablas de frecuencia, ¿verdad? Para que nosotros podamos identificar y ver cómo estamos en esas variables de manera rápida. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, consulta, algún comentario, algo que se quiera aclarar nuevamente. Estas tablas después se pueden combinar. Por ejemplo, yo podría combinar saber leer y escribir con la edad. Claro que sí. Hay un tema que vamos a ver más adelante que se llama tablas cruzadas. Que Ok. tablas cruzadas nos permite a nosotros cruzar ya dos variables, ¿verdad? Puede ser sexo y puede ser zona. Entonces, ¿cuántos hombres hay por zonas urbanas y cuántos hombres hay por zonas rurales? ¿Cuántas mujeres hay por zonas urbanas y cuántas mujeres hay por zonas rurales? O dependiendo de cualquier otra variable que nosotros le queramos, ¿verdad? Como dicen, combinar. Esas se llaman las tablas cruzadas, que vamos a verlas también más adelantito, y también hay tablas personalizadas, que ya las tablas personalizadas nos permiten no solo combinar dos variables, sino nos permiten combinar más de dos variables. Entonces ya podemos hacer un conjunto de variables y similitudes, ¿verdad? Por ejemplo, zona, sexo, ingreso, o zona, sexo, ingreso, nivel escolar. Entonces ya vamos a verlo ya de manera distinguida, ¿verdad? En una sola tabla. Entonces, ahorita sí mostrarle, ¿verdad? Cómo introducíamos los resultados y posteriormente cómo ya empezamos a trabajar con las herramientas, ¿verdad? Ahorita tablas de frecuencia. Más adelante vamos a ver otras herramientas como tablas cruzadas, por ejemplo, filtros, tablas personalizadas, la recodificación de variables que hablaba la compañera al inicio, ¿verdad? Donde nosotros podemos convertir varias variables que ya tenemos, hacer variables nuevas de las que ya tenemos, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a ver en su momento. No sé si tienen alguna otra consulta que quieran realizar. Daniel, Sí, sí. ¿cómo copiar la tabla de frecuencia y pasarla a Word, por ejemplo? Vamos a ver ahorita. Voy a abrir un Word aquí en mi computadora. Entonces vamos a ver, aquí lo abro desde cero. Abro, por ejemplo, donde tengo los resultados. Aquí estoy en el SPSS. Hipotéticamente vamos a suponer que me interesa el nivel escolar. La copio y la vengo a pegar aquí, ¿verdad? Entonces observan que ya la tengo en el SPS, en el Office, ¿verdad? En el Word. Entonces solo sería de copiarla y de pegarla en el Word, ¿verdad? Si Perfecto, podemos, excelente. Daniel, perdón, pero esta eh, tabla, esta es una variable no, ordinal y ¿cuál? no está porque es nivel educativo y me la Sí, está dando. exactamente. ¿Cómo hacemos para copiarla ya de un solo en el orden? Vamos a ver. Esperen, me voy a pasar al SPSS. Por ejemplo, ahorita copié y pegué la tabla, ¿verdad? Pero vamos a ver. Medio secundaria, ninguno, base. Por ejemplo, ahorita está, como dice usted, esto es una variable ordinal. Y acordémonos que esta base de datos no la trabajé yo, ni la trabajamos nosotros, sino que ya yo la importé de Excel. Entonces el orden que ellos le dieron, en este caso, es este orden. Acordémonos que en el ejemplo que nosotros hicimos, aquí lo tenemos, solo que no hemos
No trabajamos con esta, ¿verdad? Porque habría que llenar datos para nosotros trabajar con esta. Aquí vamos a ver el nivel escolar, que es la Perdón, 4. no será que se está presentada según las frecuencias? Porque tenemos 44. Primero tenemos datos perdidos, creo. Después tenemos Sí, 44, después. no, eso no es por no es por la frecuencia, sino que si observamos aquí con la que estamos trabajando, vamos a echar un vistazo. El nivel escolar, si ustedes observan, ese es uno de los también inconvenientes. Si ustedes observan, aquí me dice valores ninguno, ¿verdad? Porque esos valores están definidos en las tablas de frecuencias, pero ustedes ven que no se reflejan en los valores aquí. Entonces aquí nosotros encontramos algunos problemitas, ¿verdad? Por decirlo así, en cuanto al orden. Por eso, por ejemplo, en este caso que yo trabajé aquí, vamos a ver, creo que es esta. Aquí sí lo tenemos nosotros ordenado, ¿verdad? El nivel de escolaridad, ¿dónde está? Vamos a ver. 4, la 4. Aquí, ¿verdad? Exactamente. Aquí tenemos, nosotros lo hicimos de manera ordenada, ¿verdad? Prebásica, entonces hasta básica, bueno, básica completa porque lo hicimos así, ¿verdad? Pero nosotros le damos el orden en los valores. Si yo creo, por ejemplo, con esta base de datos, creo una tabla de frecuencia, vamos a ver, me iría aquí a frecuencia, y aquí está la de escolaridad y vamos a darle a aceptar. Vamos a irnos a la hoja de resultados. Por ejemplo, aquí vemos la última tabla que dice nivel educativo de las personas entrevistadas. Me dice solo, me toma en cuenta básica, secundaria y universitaria porque solo hay 3 datos llenados, ¿verdad? Entonces, pero me los va a dar en el orden, ¿verdad? Que nosotros lo hemos colocado aquí, ¿verdad? Como lo hemos definido en la columna de valores. Por eso también es importante que lleve un orden aquí, para que a la hora, por ejemplo, de crear tablas de frecuencia, salgan en orden también aquí, ¿verdad? Que no salga primero universidad y después por último salga primaria, ¿verdad? En este caso, si salen, si ustedes observan en la de arriba, en la que vimos aquí, por ejemplo, creo que sale ninguno, por ejemplo, ninguno lo hubiéramos puesto, se hubiera puesto al final y de una forma más ordenada, ¿verdad? Para que se mostraran también ordenados en la tabla de frecuencia y las frecuencias respectivas, ¿verdad? Entonces ya ese es un tema como de formato que se lo debemos dar a la hora de nosotros crear las variables. Entonces de esa forma nosotros copiaríamos y también las pegamos al Word, ¿verdad? Porque acordemos que todo lo que hacemos también puede ser para inferir o interpretar o realizar algún informe. Entonces aquí nosotros podríamos colocar, por ejemplo, en Word un tema principal con respecto a estas variables que nosotros estamos, ¿verdad? Y colocar ya como la tabla, ¿verdad? Trabajada para presentarla también como un trabajo, ¿verdad? Más acertado. Y el Y así, análisis al final va. Análisis al final exactamente. va. Exactamente. Acordemos que esa es una de las ideas principales, ¿verdad? Que nosotros vamos a hacerlo. Entonces, esa es una buena observación, pasar estas tablas a Word y nosotros, por ejemplo, para una investigación, un trabajo, un ensayo, colocamos esta tabla, entonces ya las personas van a ver este estudio según tal, estas personas pertenecen a medio, estas personas no pertenecen a este nivel escolar o pertenecen a cierta zona y relacionarnos con otros tipos depende de lo que estemos realizando, ¿verdad? Entonces solo es de copiarlo y pegar. Si usted ve, no hay que hacer ninguna acción así diferente, ¿verdad? Si no solo copia, vamos a ver en la hoja de resultados y la pega, ¿verdad? Donde usted la vaya a trabajar. Entonces, no sé si me ayuden igual con su nombre, ¿verdad? No, para que no se les olvide, ¿verdad? El tema del nombre ahí en el chat del grupo, porfa, ¿verdad? Entonces,
nos quedamos el día de hoy por acá y nos veríamos mañana para ya, ¿verdad? Ya trabajar con ya base de datos un poco ya más trabajadas para ver diferentes herramientas, ¿verdad? Dentro del programa, y que así como la vimos con tablas de frecuencia, vamos a ir viéndolas con cada una de ellas, ¿verdad? Entonces aquí nos quedamos y nos vemos hasta mañana. Les deseo un feliz día. Saludos. Buen día, gracias, Daniel. Va a la orden.